Bienvenidos académicos a un vídeo más de mi canal con el Dr. Villegas, Academia Ejido, en el que vamos a tratar hoy el tema muy importante, un tema muy importante que es el tema del contraste de pasados, cuándo utilizamos el imperfecto, el pretérito imperfecto y cuándo vamos a utilizar el pasado simple, el indefinido, el perfecto simple, ¿de acuerdo? Porque muchas veces me decís, Francisco, pero esto es una descripción, esto es una acción habitual, es algo concreto, yo iba, yo fui, comía, pero estuve y al mismo tiempo, bueno, un lío, ¿verdad? Vamos a ver entonces de una manera estructurada y muy clara cómo utilizar mejor estos dos tiempos, ¿vale? Vamos a ir directamente a la presentación, ¿de acuerdo? Para no perder mucho tiempo. Entonces, vosotros, sí, en general ya sabéis cómo emplear, cómo conjugar el imperfecto y el pretérito perfecto simple, ¿verdad? Sabemos que el imperfecto es un tiempo muy regular, iba, comía, bebía, estaba, compraba, y que el indefinido es un tiempo en el que hay algunos verbos irregulares que hay que aprenderlos porque hay muchos, ¿sí? Pude, fui, ¿sí? Cupe, quise, etc. Pero bueno, yo ya espero que conocéis muy bien, que vosotros ya conocéis todos estos verbos irregulares, todas estas formas, y lo que vamos a ver ahora es cómo usarlos, ¿de acuerdo? No vamos a ver cómo conjugarlos, sino cómo usar estos dos pasados. Vamos, adelante entonces. Sí, pues lo primero que tenemos que ver es que el imperfecto, ¿sí? Lo vamos a utilizar para las acciones habituales en el pasado, ¿de acuerdo? Es decir, cosas que yo hacía siempre, normalmente, cada día, ¿de acuerdo? Vamos a ver los ejemplos entonces que tenéis aquí en la tabla a mi derecha. Dice, antes iba a casa de mis abuelos cada día. Iba a casa de mis abuelos cada día. Es una acción que se repite, ¿verdad? Que se repetía en el pasado. Cuando era pequeño no me gustaba el té. No me gustaba en general. Quizás un día yo bebí té, ¿sí? Y esto será una acción puntual, como podéis ver aquí en el uso del indefinido, ¿vale? Porque en general no me gustaba cuando era pequeño. Y además cada mañana me levantaba a las 8, me tenía que levantar a las 8 cada mañana, ¿vale? Es cada mañana, por eso una acción repetida, habitual, imperfecto. Por el contrario, podéis ver en la tabla de al lado, en la columna de al lado, las acciones puntuales que expresamos con el indefinido, ¿sí? Por ejemplo, ayer fui a casa de mis abuelos, antes iba cada día, pero ayer fui, ¿sí? Momento concreto, terminado y finalizado. En 1992 fui a Sevilla. Estamos hablando de un año muy concreto, un momento muy concreto, terminado, puntual en el pasado, ¿sí? La siguiente acción, que está también en indefinido, el jefe llegó, habló, ¿vale? La vamos a ver más tarde porque esto se refiere a acciones que van consecutivas. Pero antes de pasar a esto, vamos a ver de nuevo cómo utilizamos el imperfecto para describir ahora hechos en el pasado, descripciones, ¿sí? Por ejemplo, un lugar muy bonito, era un lugar muy bonito, no vivía nadie, estaba tranquilo, etcétera, etcétera, ¿sí? Estoy describiendo de una manera general. Imaginad que yo tengo un cuadro, una imagen y estoy describiéndola. Pues sí, estoy recordando, sí, yo vivía allí, era un lugar tan bonito, donde no había casi gente, tal, y lo voy a describir todo en imperfecto, porque es un recuerdo que yo tengo de algo en el pasado, ¿sí? Que no fue un instante, sino que duró mucho tiempo, ¿vale? Hacía mucho calor y no podía trabajar. Estoy describiendo las circunstancias, ¿de acuerdo? Lo que hay alrededor, ¿vale? Imaginad esta imagen, sí, de un círculo donde tengo mis circunstancias en el pasado. Esas circunstancias son siempre, normalmente, en imperfecto, ¿vale? O aquí, había mucha gente en el concierto, todos estaban contentos. Había mucha gente, no sé si eran 1200, 1500, había mucha gente y todo el mundo estaba contento, ¿sí? Estoy describiendo cómo estaba esa gente, ¿de acuerdo? Estaban contentos, estaban felices, reían, descripciones. Por el contrario, con el indefinido, lo que me interesa a mí es hablar de hechos concretos, constatar hechos que sucedieron en un momento concreto, ¿sí? Que ya están terminados, ¿vale? Y que no se repitieron normalmente. Vamos a ver, por ejemplo, allí nunca vivió nadie y no ocurrió nada.
¿vale? Estoy diciendo que allí nunca vivió, es un hecho. Yo lo vi, nunca pasó nada allí y nunca vivió nadie. ¿Podría utilizar esta frase Francisco también con el imperfecto? Allí nunca vivía nadie y no ocurría nada. Podría ser, pero entonces no estoy hablando de un hecho concreto. Estoy dando una descripción de ese lugar en general. Y esta es una diferencia que tenéis que recordar siempre con el imperfecto y el indefinido. Otra vez, el imperfecto habla de circunstancias. El indefinido me va a hablar de hechos concretos, acciones puntuales. ¿De acuerdo? Aquel día hizo mucho calor, no pude trabajar. ¿Veis la diferencia? Hacía mucho calor y no podía trabajar. Circunstancias. No pude trabajar porque hizo mucho calor, era horrible. ¿Sí? Y fijaos, he dicho era horrible. ¿Sí? Podría decir también fue horrible ese día, ¿verdad? Bueno, y por último, el mismo ejemplo, había mucha gente y ahora hubo mucha gente en ese concierto. ¿Sí? Más de 10.000 personas. Porque me interesa ese hecho concreto, que hubo mucha gente, más de 10.000. Ya estoy hablando de un modo más concreto sobre algo que sucedió en el pasado. Antes con el imperfecto simplemente dije que había mucha gente, algo más general. ¿De acuerdo? También vamos a utilizar el imperfecto para las acciones simultáneas. Esto es más fácil, ¿verdad? Acciones simultáneas son las que suceden o sucedieron, sí, al mismo tiempo en el pasado. Mientras leía, mi hija María escuchaba música, ¿sí? Yo cocinaba y al mismo tiempo veía las noticias en la tele. Está claro que son acciones que sucedían al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Por el contrario, con el indefinido hablamos de acciones que son consecutivas. ¿Qué significa esto? Es una acción, comienza y termina, comienza, termina. Aquí lo veis. Al llegar a casa, llamé a mi madre, después preparé algo para cocinar, luego vi la tele y finalmente descansé. ¿Vale? Es decir, una acción que sucede, termina, comienza otra, termina y así sucesivamente, de forma consecutiva. Yo ayer me levanté, me lavé los dientes, después me duché, desayuné, ¿sí? Y salí al trabajo. Todo eso está claro, son momentos puntuales, concretos y los voy a expresar con el indefinido. Creo que más o menos está claro. Por último, os presento aquí algunos marcadores temporales o conectores temporales, marcadores, que voy a utilizar normalmente con el imperfecto o con el indefinido. Obviamente, sí, con el imperfecto voy a utilizar marcadores como cada día, cada vez que, mientras, cuando era pequeño, cuando vivía en esa ciudad, siempre me gustaba, ¿sí? O nunca iba con ellos, ¿sí? Vale, todo eso porque vamos a hablar de repeticiones, de hechos habituales, de acciones paralelas, lo que hemos visto en nuestras diapositivas anteriores, ¿sí? Y con el indefinido, por otro lado, claro, aquí tenemos acciones concretas, por eso voy a utilizar conectores como esta preposición en 1992, en el año ¿sí? El pasado sábado, el verano de 1900, ¿sí? O simplemente ayer estuve, anoche fui, ¿sí? No significa, atención queridos académicos, que estos conectores no los puedo usar también en imperfecto o en indefinido o incluso con el perfecto, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo decir el año pasado, ¿sí? El año pasado puedo decir, pues no sé, el año pasado vivieron, lo voy a utilizar en el indefinido, pero puedo decir también anoche María estaba muy mal, ¿sí? Porque lo que me interesa es la descripción. Ella estaba, se sentía muy mal, ¿vale? El último conector que podéis ver aquí, o el marcador con el indefinido, es de repente. Este marcador lo utilizamos cuando tenemos una acción en imperfecto, ¿sí? Yo hablaba por teléfono, ¡pum! De repente, acción concreta, de repente, alguien tocó a la puerta. ¿Lo veis, verdad? Yo hablaba por teléfono, de repente alguien tocó, sonó al timbre. ¿Sí? Por eso la acción concreta con el indefinido, la acción que está transcurriendo, que es un proceso, la digo con el imperfecto. Circunstancias, recordarlo, circunstancias generales, imperfecto, imaginad como si fuese un círculo alrededor de mí. Sí, mis circunstancias
y lo que yo hago concreto es el indefinido, ¿vale? Los pequeños puntos que podemos marcar. Bueno, espero que esté un poco más claro, ¿verdad? También tenéis que pensar que si algo es una circunstancia o algo es una acción concreta, depende muchas veces de la persona, ¿vale? Puede ser algo subjetivo a veces. Por eso no os preocupéis si pensáis que habláis mal o no habéis utilizado bien el imperfecto o el indefinido, ¿de acuerdo? Sí tened en cuenta que hay unas reglas, acciones habituales, acciones simultáneas, paralelas, con imperfecto, y lo demás, acciones concretas, acabadas, puntuales, con el indefinido. Bueno, espero que os haya ayudado un poco y sabéis que en este mes de junio además voy a tener unos cursos especiales para A2 y B1 para la convocatoria de julio de este año, ¿de acuerdo? Así que si tenéis más dudas, si queréis tener clases conmigo para aprender mejor español, no lo dudéis, academiaejido.com, también pongo post en Instagram cada día para poder aprender a utilizar mejor el español, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias a todos académicos y nos vemos en un próximo vídeo. Y bueno, ya lo único que os queda es, por supuesto, escribir frases, ¿vale? Podéis hacer comentarios aquí en YouTube o en Instagram o en Facebook y yo los voy a corregir con mucho gusto. Bueno, pues hasta la próxima, académicos. Nos vemos en un próximo vídeo. A ver si tenéis algunas preguntas, puedo hacer un vídeo del tema que os interese. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima, ¿vale? Y me despido de todos, académicos, a aprender, a leer y a ser buenos. Muy bien. Hasta pronto, académicos.